¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. El día de hoy observaremos el tema del panorama de los riesgos naturales a lo largo y ancho del mundo. Como ustedes observaron, el día de ayer introdujimos este tema a través del concepto de riesgo natural, de la tipología que encontramos, así como de los ejemplos. En este caso, vamos a observar cómo se distribuyen estos riesgos naturales en distintas zonas geográficas. Esto nos permitirá ubicar las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad, es decir, aquellas zonas que están más proclives a sufrir daños materiales y humanos. Ahí observamos, para recordar, algunos de los fenómenos y desastres naturales más representativos, como las sequías, las nevadas, los tornados, los sismos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, los maremotos, tsunamis, en fin, ejemplos a los cuales estamos prácticamente a disposición natural y que, insisto, vamos a identificar qué zonas son las más proclives. Ahora, mencionar a modo de introducción que los desastres naturales se han incrementado durante las últimas décadas. Vamos a observar dos mapas que nos aclararán este panorama. Primero, de 1976 a 2005, en rojo intenso observamos los países donde ocurrieron mayor número de desastres naturales. Entre ellos está México, Estados Unidos, pero también se observan el sureste asiático junto con Australia. África es el menos proclive a estos desastres naturales. Este mapa está más actualizado y nos lleva de 1995 a 2015. De nueva cuenta, es prácticamente una fotografía del mapa anterior, pero que nos permite identificar cómo nuevamente esas zonas que mencionábamos son las más proclives a sufrir desastres naturales. De nueva cuenta observamos cómo África y Europa Oriental son las más seguras en términos de riesgos naturales. Ahora, ya visto la frecuencia de riesgos naturales en distintas zonas, es pertinente observar las zonas geográficas de acuerdo al tipo de riesgos naturales que ocurren, es decir, donde ocurren sismos, donde ocurren maremotos, donde ocurren intensas lluvias, huracanes, y es lo que vemos a continuación. Los puntos negros nos indican donde ocurre con mayor frecuencia sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. Y si ustedes se percatan, se observarán que ocurren a lo largo de las costas, sobre todo del Pacífico. Los riesgos hidrológicos, es decir, inundaciones, desplazamientos de tierra y avalanchas, ocurren en zonas donde hay alta montaña, por ejemplo, en la parte occidental de Sudamérica, en la parte de los Himalaya. Y los puntos amarillos nos muestran los riesgos meteorológicos, tales como tormentas y huracanes. Ocurren sobre todo en Europa y también en el sureste asiático. Y por último, los riesgos climatológicos, es decir, aquellos que tienen que ver con la sequía, con los incendios, pues ocurren en zonas, por ejemplo, como Estados Unidos y otras partes del mundo. Sin embargo, todos estamos proclives a dichos fenómenos. Ahora, entramos al índice mundial de riesgo. Este índice nos permitirá identificar, con base en términos científicos, cuáles son los países más proclives a sufrir desastres naturales y sobre todo a sufrir daños materiales y humanos. Es como una escala del riesgo. Y aquí observamos que los países en verde claro y oscuro son los que tienen menor índice de que ocurran desastres naturales. El índice mundial de riesgo no indica dónde ocurren más o menos desastres, sino las zonas donde esos desastres ocasionarían mayor daño. En verde observarán los países con menos riesgo y en rojo los países que tienden a sufrir más desastre económico y material debido a la fuerza de la naturaleza.
Nuevamente observamos cómo México se presenta, pero también si se percatan, África ahora sí aparece. Esto quiere decir que el índice mundial de riesgo, insisto, no es una fotografía de cuántos desastres ocurren por región, sino qué países, debido a sus condiciones económicas, son más propensos a tener unos elevados gastos, no solamente humanos, sino materiales. Y es lo que nos indica la siguiente lámina. Hay una relación muy estrecha entre la vulnerabilidad de una zona y la pobreza económica. ¿Qué quiere decir esto? Que los países más vulnerables son los países más pobres. Por ejemplo, ahí observamos las mayores catástrofes mundiales de desastres naturales desde 1980, y si ustedes observan, la mayoría ocurre en países donde pues hay pobreza, Haití, por ejemplo, Bangladesh, o en esta gráfica, por ejemplo, encontramos a los países más golpeados por el clima, y si se percatan, observaremos que en su mayoría son países de Centroamérica. Son países muy pequeños, con no tanta disposición económica, y que por lo tanto los hace más vulnerables ante los daños. El país puede, sobre todo, aguantar muchos desastres naturales, como Estados Unidos, pero con una capacidad económica pues solventa ese tipo de daños. Sin embargo, un país que es pobre y aunque reciba solamente un desastre natural, este puede tener grandes repercusiones. Un fenómeno que se presenta de los desastres naturales es el desplazamiento de humanos, es decir, la migración causada por desastres. No es una migración causada por trabajo, es una migración causada debido a que hay inundaciones, o porque hubo un desplazamiento de tierra, porque hizo erupción un volcán. Entonces esas zonas ya no son habitables y por lo tanto tienden a que los humanos se desplacen a otras zonas más seguras. Pero por ejemplo, ahí observamos ese mapa donde ocurren o donde han ocurrido algunos desplazamientos, y observamos que ocurren en Sudamérica, y nuevamente encontramos Asia Oriental, sobre todo la India, Camboya, en las Filipinas, zonas que han sido golpeadas, si ustedes mal no recuerdan, por los tsunamis. El siguiente mapa nos va a proporcionar estos desplazamientos también, mucho más actualizado al 2018. Los puntos que observan en azul son los desplazamientos de humanos debido a fenómenos naturales, o sea, los desastres. Ahí observamos nuevamente cómo el sureste asiático es el más golpeado, pero también encontramos algunos puntos muy representativos, sobre todo en el Caribe, y muy minúsculos en Europa. Ahí observamos estas fotografías que muestran este lado triste de los desplazamientos, donde personas tienen que dejar su hogar, tienen que transportarse como pueden a zonas más seguras, pero donde prácticamente se alejan en algunos casos de su cultura, de su origen, de sus pueblos a los que estuvieron pues acostumbrados durante tantos años. Es un fenómeno que se va presentando con mayor incidencia durante las últimas décadas y que tiene como causa también el cambio climático. Que recordemos que el cambio climático tiene repercusiones notables en la incidencia de desastres naturales. Para concluir, mencionar que los riesgos naturales son una amenaza latente para todo el mundo, independientemente del estatus económico que tengas. Si vives en una zona vulnerable, es difícil sobrevivir ante un desastre natural, o por otra parte te tendrás que desplazar a otra zona. Cada vez se está observando la elevación de los mares, y que por lo tanto también eso va a implicar un desplazamiento o alejamiento de las costas por parte del ser humano. Son problemas a los que se va a enfrentar la civilización humana con el paso de los años, y que si no actuamos rápidamente al evitar tanta contaminación, al evitar tanto consumo de parte nuestra, pues estaremos entonces ante un clima
desfavorecedor para la existencia no solamente de la especie humana, de nuestros compañeros del hábitat de este mundo, que son las especies animales y vegetales. Nos vemos en la siguiente clase.